hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 17 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. La madre de un adolescente de 13 años muerto bajo tutela del INAO en un caso aparente de explotación sexual de menores le escribió una carta al presidente Luis Lacalle Pou para que el crimen de su hijo no quede impune. Santiago Bordaberry, hermano del candidato colorado al Senado Pedro Bordaberry, le pidió al presidente de Argentina Javier Milei que le saque la picana de la costilla a los productores para que el sector ganadero tenga el impulso que necesita. En el mes de homenaje a Elena Quinteros, organizaciones sociales piden que el ejército devuelva la casa que le robaron a la maestra luego de secuestrarla y desaparecerla en el año 1976. La coordinadora de sindicatos policiales realizará este lunes una asamblea frente a la Guardia Republicana para debatir sobre seguridad pública en el mismo lugar donde hace 32 años se declaró la huelga contra el gobierno de Luis Lacalle Herrera. Un informe de Bloomberg posiciona a Uruguay como el cuarto país con la inflación más alta de Latinoamérica y destaca que durante la gestión del Frente Amplio se alcanzó el récord de meses con inflación por debajo de un dígito. Desde el 1 de septiembre, el MIDES internó compulsivamente a 16 personas en situación de calle por representar un riesgo para sí o para terceras personas. China anunció que 33 países de África podrán exportar sin aranceles a partir de 2025 en el marco de la cooperación estratégica establecida desde el año 2000. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un rato, como siempre, vamos a tener informe en piso de nuestro compañero Federico Jurkovic. También información desde fuera de fronteras. Vamos a abrir, como siempre, también el capítulo internacional y lo que pasa en exteriores hoy de la mano del móvil de Juliana Perdomo, a quien ya saludamos. Juliana, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, José? Mal gusto en saludarte. Buenas noches para todos. Como ustedes adelantaban en titulares, me encuentro en la zona de Pocitos, en Mazzini y Libertad, y a mis espaldas tengo el edificio donde vivió la militante del Partido por la Victoria del Pueblo y maestra Elena Quinteros, que fue desaparecida en dictadura. Y en este mes de su aniversario, donde se realizan diversas actividades, se está reivindicando que este lugar sea declarado sitio de memoria. Así que en minutos vamos a venir con más detalles y más información. Bien, perfecto, Yuri. En un rato retomamos el contacto contigo. Aprovechamos a mandarle un saludo también a nuestra compañera Abril Mederos, que se está reponiendo allí de una pequeña intervención. La vamos a tener nuevamente el fin de semana que viene. Vamos a hablar, como decíamos, en un rato al móvil con Juliana Perdomo. Pero ahora es momento de repasar nuestro habitual resumen de noticias de la semana. El interior tiene sí una situación de desempleo un poco mayor, que es distinta en cada uno de los departamentos, pero en general la desocupación no se produce por pérdida de puestos de empleo, sino que se produce por incrementos de personas en la actividad. Lo que ocurre muchas veces es eso, cuando uno va hacia el norte del país, sobre todo, pero en general en el interior, hay muchas más empresas pequeñas que, entre otras cosas, tienen poca productividad y eso afecta mucho incluso la posibilidad de inserción. Y efectivamente la novedad de este caso, que en otros casos los choferes no han transitado por ese camino, es que el chofer reclamó horas extras y nocturnidad. Porque efectivamente, y esta es la realidad de muchos choferes, y particularmente en algunos días puntuales de alta demanda, como los fines de semana, trabajan en la noche y en altas horas de la noche y en muchas cantidades de horas, en más de 8 horas por día. Y eso permite reclamar las horas extras y la nocturnidad. Y en este caso se reclamó y la jueza de primera instancia, que es una sentencia que es apelable, no es firme, hizo lugar a ese planteo. Creo que es un reconocimiento también a los que pasaron por toda la vida del galpón. Lo más importante es que los partidos políticos escuchen y aún más importante que dejen espacio de participación a quienes tienen la historia como tiene el Teatro Independiente, que diría yo que tiene más de 100 años. Todo el mundo sabe que en particular el Galpón ha tenido dificultades de diálogo con este ministro y particularmente una falta de respuesta sobre los problemas reales que hemos transitado, ¿no? Yo aspiro que a Martín Lema, que le gusta, que quiere,
que siente Montevideo y que recorre los barrios sea uno de los candidatos de la coalición republicana, en este caso representando al Partido Nacional. Gran parte de los reclamos de las recorridas en Montevideo tienen que ver con temas de la intendencia. Y bueno, y está bueno que entonces también decir quién va a ser nuestro candidato a intendente y ojalá el próximo intendente de Montevideo. Yo sueño en poder ser presidente de la República, gobernar para todos los uruguayos, que Martín sea intendente de Montevideo y poder trabajar juntos. Se vio que la tecnología aplicada a la inteligencia artificial podía llevarnos a, mediante conductas precargadas al streaming de la videovigilancia urbana que tiene la policía con más de 12.000 cámaras, cargarle esas analíticas y que la inteligencia artificial disparara alertas para decirnos que se podía estar por concretar un delito de acuerdo a determinadas acciones que el delincuente comete. Una hora donde se esté corriendo la analítica del pedido de auxilio mediante levantamiento de brazos, en esas cámaras, al levantar los brazos nos va a saltar la alerta y sin otro mecanismo ya nos va a estar alertando. La Intendencia de Montevideo estableció una velocidad máxima de 60 km por hora para la senda norte de la Rambla entre las calles Eduardo Acevedo y Sarandí. En el caso de la senda sur se establecen dos máximos de velocidades diferenciadas por carril de circulación en el tramo entre las calles Sarandí y hasta unos 200 metros después de la intersección de avenida Julio María Sosa y Juan Cachón. A partir de que quede instalada esta nueva señalización y sea retirada la de 75 km por hora, comenzarán a regir los nuevos máximos de velocidad establecidos por resolución. Mínimas y máximas que ya están habilitadas desde el día viernes. Bueno, así pasaba, resumen de la semana editado por Pablo Dasneves. Vamos a comenzar a desarrollar otras informaciones que se destacan este fin de semana y comenzamos con algo que ocurrió en esta jornada, porque esta mañana, desde las 11:30, sesionó la Asamblea General por última vez en el año, cerrando así la 49ª legislatura, con la presencia de unos 73 legisladores. No hubo discurso de la vicepresidenta Beatriz Argimón haciendo un balance del periodo, solo la votación de un proyecto presentado por todas las bancadas para habilitar que las comisiones sigan funcionando durante todo el receso. Recordemos que en años de elecciones, en vez de funcionar hasta el 15 de diciembre, la Asamblea General debe terminar el 15 de septiembre. La conformación del nuevo Parlamento quedará definida el próximo 27 de octubre y asumirá funciones a partir del 1 de marzo de 2025. Ese día, además, el nuevo presidente, según están diciendo las encuestas, que puede ser Yamandu Orsi o Álvaro Delgado, abrirá la nueva legislatura que será la número 50. Bueno, esto pasaba en esta jornada, como le decíamos, pero el sábado, ayer en el Prado, hubo otro cierre, justamente en este caso de la Expo Prado 2024, donde allí sí hubo discurso. Estuvo a cargo del presidente del ARU, de la Asociación Rural, estamos hablando de Patricio Cortabarría, quien allí felicitó al gobierno por mantener la inflación dentro del rango meta durante 15 meses, pero lo criticó porque dijo que le falta una política clara para reducir el gasto público. Varios estudios nos indicaron que el sector agropecuario es el motor de la economía. Es el que mayores multiplicadores tiene, es el que impulsa, más que cualquier otro sector, el avance de la economía en su totalidad. Pero ese crecimiento debe ser endógeno. Tenemos que poder crecer más allá de los precios internacionales, más allá de los impulsos externos. El problema es cómo lograr ese crecimiento. Aquí es donde el agronegocio tiene un rol fundamental nuevamente. En el Uruguay de hoy no habrá tasas de crecimiento altas si no crece nuestro sector. El tema del atraso cambiario surge en muchos de los discursos de los presidentes de ARU con diferente intensidad, pero este año nos preocupa y nos preocupa mucho. Ya mencionamos que la política monetaria está orientada a lograr una tasa de inflación baja que permita preservar el valor de nuestra moneda. Una moneda estable contribuye al crecimiento de la producción, al desarrollo económico y social, a la generación de empleo y a mantener el valor de los ingresos de los ciudadanos. Este Poder Ejecutivo ha logrado mantener una tasa de inflación dentro del rango meta en más de 15 meses, logro que felicitamos. Pero no se ha conducido con una política fiscal de reducción del gasto público. Pasamos de un PBI de 62.000 millones a 72.000 millones, pero el gasto sigue siendo el 30% del mismo.
Bueno, estarán las declaraciones de Cortabarría en el cierre de la Expo Prado 2024. La respuesta del gobierno estuvo a cargo del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, quien dijo que el déficit fiscal no se da por el exceso de gastos, sino por gastos extraordinarios que tuvo que asumir el gobierno. Lo expliqué, traté de explicarlo por lo menos en el discurso, en el sentido de que muchas de las circunstancias que tuvimos que enfrentar en esta administración, súmense las crisis de la pandemia, más lo que fue la invasión rusa a Ucrania, más la diferencia de tipo de cambio con Argentina, más la sequía, eso generó gastos extraordinarios en el presupuesto nacional de 4.300 millones de dólares. Eso significa un 1,5% por año de déficit fiscal adicional. Aún así, el gobierno está haciendo el esfuerzo para entregar un déficit fiscal que a esta altura está un punto por debajo de lo que recibimos en 2019 o fines del 2019. Por lo tanto, es cierto que el déficit fiscal se genera o por caída de la recaudación, que también la caída de la inflación genera ese efecto, como también el exceso de gasto. Acá no ha habido exceso de gasto, lo que ha habido son gastos extraordinarios en función de estas coyunturas externas que han generado que el erario público tuviera que tener un dispendio mayor para enfrentar estas circunstancias, sea la sequía, la mayor de la historia, la crisis hídrica para la zona metropolitana de Montevideo y todo lo referido a la fuga de recaudación que significó la diferencia de cambio con Argentina. Bueno, muy bien, allí estaba entonces la respuesta del gobierno a cargo de Fernando Matos. A propósito de Argentina, nos vamos hasta la República Argentina y de alguna manera seguimos en tema porque del otro lado del charco y en el marco de la exposición de la Asociación de Creadores de Hereford de Argentina por los 100 años de esa raza en el país, el productor Santiago Bordaberry, hermano de Pedro, también habló del sector ganadero. Lo hizo como jurado de la raza y en su discurso felicitó al gobierno de Javier Milei, pero le pidió el impulso final para que el sector pueda despegar. Esto lo hizo usando por ejemplo, a la tortura como metáfora de los problemas que tienen los productores argentinos. Pero además usó un término que remite a una de las prácticas más comunes que se aplicaron durante el terrorismo de Estado en el Río de la Plata contra los perseguidos políticos. Allí Bordaberry pidió que le saquen la picana de las costillas al productor. Primero agradecerle al señor presidente de la Nación que nos está acompañando acá, de verdad, como uruguayos agradecidos que tengan usted esta señal tan importante hacia la producción ganadera, una raza que contribuyó a la formación de la ganadería argentina, de esa riqueza que todos soñamos que vuelva a tener. Espero que hayan visto en toda esta jura y en los fallos mucha carne en esos traseros, carne que esperemos que llenen todos esos containers para que el mundo tenga nuevamente la carne argentina con toda su calidad. Todos seguimos esperando ese impulso que va a llegar el día que le saquen la picana de las costillas al productor agropecuario, a la producción, el día que se pueda hacer la producción agropecuaria, particularmente la producción de carne, va a ser la que va a volver a sacar a cinta de yegua a la Argentina del barro. Los términos. Bueno, muy bien, vamos a volver antes del móvil en un ratito, ya les dije, va a estar Juliana Perdomo en nuestro móvil en esta jornada, volvemos en un ratito a eso, pero vamos a volver a los niveles de inflación destacados por la Asociación Rural, aunque Uruguay sea el cuarto país con el índice más alto de América Latina. Un informe del portal especializado, la cadena Bloomberg, lo ubica detrás de Argentina, Venezuela y también de Colombia y destaca que durante los periodos de gobierno del Frente Amplio, el país tuvo la racha más extensa de inflación por debajo de un dígito, unos 137 meses. El informe del portal Bloomberg indica que en los extremos regionales de la inflación está en Argentina, como el país donde más rápido crecen los precios, mientras que en Costa Rica es donde menos incrementos se registran. Al referirse a las dos principales economías de la región, Brasil y México, el trabajo señala que ambas presentan números moderados, aunque podría haber desajustes en los próximos meses. En este sentido, remarca que si bien en Venezuela creció la inestabilidad política en los últimos meses, en materia de inflación los números siguen cayendo, aunque se mantienen en la cima de los
los países con mayor registro. A la cabeza del ranking está Argentina, que acumula un índice de precios de 236,7% en los últimos 12 meses, seguida de Venezuela con 35,5% anual, por Colombia con 6,12% y por Uruguay con 5,57%, cerrando el top 5 Bolivia con 5,29%. Los países con menos inflación son Panamá y Costa Rica, ambos con menos de un dígito en los últimos 12 meses, 0,8 y 0,3% respectivamente. Bloomberg también resaltó el desempeño de Perú, ocupando el puesto 14 de países con más inflación, acumulando 2,03% entre agosto de 2023 y agosto de 2024. Estos números llevaron al Banco Central de ese país a publicar un cuadro con el récord alcanzado de 331 meses con inflación de un dígito, la racha más larga de Latinoamérica, desplazando a Chile, que tenía 330. En el cuadro se observa que el periodo más largo que tuvo Uruguay de inflación con un dígito comenzó en septiembre de 2004 y se extendió durante 137 meses hasta enero de 2016. Vamos a salir una vez más de los estudios de TV Ciudad al encuentro del móvil, en este caso de Juliana Perdomo, que ya nos contó de qué va, ahora desarrolla. Juli, contanos. Gracias, Josema. Como les adelantaba, el Partido por la Victoria del Pueblo va a solicitar que la vivienda que habitó Elena Quinteros sea declarado sitio de memoria, vivienda que todavía está en manos del servicio militar, y este pedido que data de varios años, de muchas administraciones, y estamos con el dirigente del PVP, Luis Puig. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, tenemos un decreto que no se cumple y ahora se están pidiendo respuestas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias en nombre de la coordinadora de homenaje a Elena Quinteros, a quienes estamos representando hoy, por permitirnos difundir esta situación. A nuestras espaldas, como usted decía, en este edificio de Ramón Bassini 3044, en el apartamento 103, funcionó durante la dictadura un taller de propaganda clandestino en el cual dos maestras, Elena Quinteros y Alma Rodríguez, militantes del PVP, organizaban la denuncia de los crímenes de la dictadura, lo que implicaba el régimen dictatorial como modelo económico que oprimía a la inmensa mayoría de nuestro pueblo, situándolo en la miseria, y al mismo tiempo todo ese esquema represivo, todo ese estado de terror que se vivía. Bueno, estas maestras asumieron el desafío de denunciar a la dictadura. El 26 de junio de 1976, Elena Quinteros fue secuestrada por primera vez en este apartamento, que era su residencia, y trasladada a dependencias militares para ser torturada. Elena, en aquel momento, 48 horas antes de su segundo secuestro en la embajada, convence a sus captores, los engaña, diciendo que iba a entregar un contacto en las inmediaciones de Boulevard Artigas. El objetivo de Elena, que tenía preparado ese plan de fuga desde hacía tiempo, era consciente de lo que implicaba el terrorismo de la dictadura, intenta escapar en los jardines de la Embajada de Venezuela y allí es sacada con inusitada violencia por las fuerzas de la dictadura y posteriormente vuelta a locales militares donde fue salvajemente torturada. ¿Qué es lo que estamos planteando como coordinadora de homenaje a Elena Quinteros? Que este apartamento, que a 48 años de su secuestro por parte del ejército, sigue siendo utilizado por la misma fuerza que lo secuestró. El ejército se quedó con este apartamento sin que exista ningún aval legal para ello. ¿Y qué es lo que estamos planteando? Que este apartamento se convierta, administrado por la Comisión Honoraria de Sitios de la Memoria, en un lugar donde la gente pueda visitar y reconocer que aquí se resistió a la dictadura. Resulta aberrante que a 48 años de su secuestro, la misma fuerza que la secuestró mantenga este local para sus tareas. Estamos planteando que se convierta en un sitio de memoria y al mismo tiempo el conjunto de la coordinadora de homenaje a Elena Quintero, que son organizaciones sociales, culturales y políticas, estamos planteando que queremos respuestas del Ministerio de Defensa. No es posible que a 48 años el Ministerio de Defensa siga guardando silencio sobre esta situación. El próximo sábado 28, a las 16 horas, acá mismo, se va a realizar una importante concentración donde vamos a homenajear a Elena Quinteros, a Alma Rodríguez, quienes vivían aquí, y al mismo tiempo vamos a estar exteriorizando nuestro planteo de que esto pasa a ser un sitio de memoria y
se deje de efectuar esta afrenta, que es que la casa donde Elena resistió a la dictadura esté hoy en manos del ejército. Nos parece que esto es muy importante. Vamos a pedir que el Ministerio de Defensa se expida sobre el tema, porque acá no valen los silencios, acá no vale que se quiera ocultar una situación que es sumamente grave. Entonces esperamos... ¿Se han asesorado para recorrer los caminos jurídicos? Bueno, sí, y ya ha habido varios planteamientos y hemos hecho y realizado un planteamiento a la Comisión Honoraria de Sitios de la Memoria, que queremos que sea quien administre. Acá no se está planteando que este local vuelva al PVP, no. Lo que estamos planteando es que sea un sitio de memoria administrado por la Comisión Honoraria, pero que deje de estar siendo usufructuado por la fuerza que secuestró hace 48 años en esta casa, un 26 de junio del 76, a la maestra Elena Quinteros. ¿Esta vivienda es habitada? Bueno, la información que tenemos es que es utilizada para el ejército, aparentemente para oficiales que vienen del interior. No tenemos esa confirmación, fueron datos que se nos dieron en su momento, pero nosotros creemos que, primero, ya en el año 85 el Parlamento derogó el decreto ley de la dictadura del año 79 que le otorgaba a las fuerzas que allanaban domicilios o casas de gente que resistía a la dictadura, a los cuales ellos llamaban subversivos. Ese decreto ley les permitía quedarse en propiedad con esos locales. Esto fue derogado explícitamente en en 1985, no tengo bien claro el mes, pero quedó claro que era una aberración jurídica y que al mismo tiempo se pretendía con eso sacar beneficios económicos para quienes habían realizado la represión durante la dictadura. El próximo 28 va a ser un reclamo de carácter popular, de que esto se convierta en un sitio de memoria como debe ser y podamos aquí homenajear a Elena Quinteros, a Alma Rodríguez y todos aquellos hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí para recuperar la democracia en nuestro país y enfrentar a la tiranía. Un homenaje particular porque se va a proyectar, usted me decía, la imagen de Quinteros. Bueno, ya hace 2 años se proyectó sobre esa pared por parte de un artista argentino una imagen de Elena Quinteros y seguramente va a haber un corto, una película que hace referencia al secuestro y nuestra idea es que, bueno, sea un reclamo democrático fundamental el que esta casa sea un sitio de memoria, pueda ser visitado y de alguna manera que los uruguayos puedan incorporar que las dictaduras no caen solas, que hay gente que las resiste. Y la dictadura uruguaya tampoco cayó sola. Gente como Elena Quinteros, como Alma Rodríguez, fueron baluartes fundamentales, exponiéndose a los riesgos y demás, pero sabiendo que los pueblos tienen derecho a enfrentar a las dictaduras, a resistirlas, y esto que está reconocido en la propia Carta de los Derechos Humanos, nos parece que fue lo que hicieron Elena Quinteros y Alma, ejercer el derecho a la resistencia contra la tiranía. Por tanto, esperamos respuesta del Ministerio de Defensa y, bueno, la comisión, la coordinadora de homenaje a Elena Quinteros va a seguir trabajando en este sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, José, así pasaba la palabra de Luis Buy a propósito de la vivienda de Elena Quintero y este reclamo que toma más fuerza. Les reiteramos que el próximo sábado 28 a la hora 16 se va a realizar una gran concentración aquí, proyectando la imagen de Quinteros y haciendo valer este pedido. Muy bien, y allí estaremos con nuestros equipos. Gracias, Juli, a vos, a nuestro equipo callejero y también a nuestro entrevistado. Nosotros nos quedamos en temas vinculados al pasado reciente porque la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y también los grupos de antropología forense de Uruguay y Argentina obtuvieron el premio Benedetti de Derechos Humanos que será entregado en el mes de diciembre. El anuncio se realizó durante un acto por el aniversario 104 del autor uruguayo nacido el 14 de septiembre de 1920. Nosotros, es una decisión que toma el Consejo Directivo de la institución y consideramos que en este año posterior al aniversario del golpe de Estado y también donde vimos muchos frutos, ¿no? el encuentro de cuerpos, la posibilidad, digamos, todo el, digamos,
los que han favorecido la acción de estas tres instituciones y de estos equipos de especialistas para esclarecer estos derechos. Consideró que era interesante que, digamos, distribuir este premio entre tres colectivos que han hecho mucho por la investigación y la aparición de los desaparecidos. Bueno, muy bien, y seguimos con la temática de derechos humanos porque, y además reconocimientos, porque este 11 de septiembre, al cumplirse 51 años del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, la ex canciller Belela Herrera fue destacada por la Oficina de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Ustedes saben, fue por haber salvado cientos de vidas en un fitito, en un Fiat 600, al contar con cierta protección, justamente por ser esposa del entonces embajador uruguayo en Chile. Porque frente al horror, frente al espanto, la reacción es actuar. Yo creo que es el momento que te impulsa a que tenés que hacer algo, que no podés quedarte estática, que no podés quedarte sin ayudar. Me gustaba, poder tener mi independencia en cuanto a llevar a los chicos al colegio y hacer algunos mandados que precisaba para la casa y todo. Y entonces me compré un Fiat 600 y fue el que me ayudó muchísimo para poder hacer algunas acciones que eran necesarias, ¿no? Yo lo que hacía era mostrar mi pasaporte diplomático. Mi marido que está esperando adentro, así con esa cara impávida. Y pasaba. Pero la última vez que llevé a una persona, cuando enfrento a los dos policías que estaban uno de cada lado, y arremetí. Y él agarró con la bayoneta y me pegó en el capó. Realizan hoy un reconocimiento público a Belela Herrera para reconocer la trayectoria de esta gran uruguaya. No importa lo que pasa al lado mío, me importa lo que pasa al frente, me importa, lo siento. Tremendo, nos sumamos a ese reconocimiento. Hemos hablado aquí en MB Noticias Domingo con Belela Herrera. Siempre es un placer hablar con ella, recordarla y agradecerle por todo lo que ha hecho. Mucha valentía y mucho coraje, además. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y nos venimos a cuestiones vinculadas al panorama local, porque desde que comenzó a aplicarse la llamada Ley de Internación Compulsiva, el 1 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social realizó unas 86 intervenciones. De estas, 32 requirieron internación. 16 personas fueron trasladadas contra su voluntad y otras 16 sí aceptaron hacerlo. Desde la implementación de la nueva Ley de Internación Compulsiva para personas en situación de calle con problemas de salud mental y adicciones, el Ministerio de Desarrollo Social realizó 86 intervenciones. La ley, que está vigente desde el pasado 25 de agosto, habilita el traslado de personas en todo el territorio nacional en coordinación con el Ministerio del Interior y la Administración de los Servicios de Salud del Estado. De los casos en los que debió intervenir el Estado, 32 personas presentaban riesgo para sí o para terceros. De esas situaciones, 16 fueron trasladadas de forma involuntaria. Según detalló el MIDES, de los traslados, 6 se encuentran internados en centros hospitalarios, 4 en Montevideo, 1 en Canelones y el otro en 33. En tanto, otros 3 se retiraron sin tener el permiso médico y fueron dados de alta con seguimiento por parte de los equipos técnicos del Ministerio. Las patologías más frecuentes que se identificaron fueron esquizofrenia, autoagresividad, trastorno psicótico y alcoholismo. También se les diagnosticó deterioro físico, desnutrición, abandono de la medicación psiquiátrica y descompensación. Una vez que las personas que se encontraban en situación de calle ingresaron a los centros de salud, se les realizaron diversos estudios de rutina, entre ellos hemograma, ionograma y función renal. Además, análisis de glucemia, de orina y estudios para el diagnóstico de enfermedades infectocontagiosas como el HIV, sífilis, hepatitis y tuberculosis.
Vamos a cambiar de tema nuevamente. Les contamos que unas 25 organizaciones de la sociedad civil manifestaron y anticiparon su rechazo al plebiscito sobre allanamientos nocturnos. Argumentan que la herramienta, tal como está planteada, aumentaría la violencia en los barrios y no brindaría las garantías suficientes en los hogares. Los allanamientos nocturnos, tal como están formulados, implicarían más violencia en los barrios. De hecho, ya se está viviendo cuando hay allanamientos, algunas veces no se equivocan o de domicilio o dan mal un dato, ingresan, los niños y niñas nos han contado, ¿no?, de cómo ingresa la policía efectivamente, ¿no?, a buscar personas vinculadas a el crimen organizado o algunas cuestiones, y bueno, ingresan, digamos, por ejemplo, al domicilio equivocado, y eso produce mucha violencia, ¿no? Entonces compartimos en que seguramente no es la forma para abordar el tema de la violencia en este momento. Seguramente hay que apuntar a respuestas más integrales y no a los allanamientos nocturnos, que de hecho sabemos que ni siquiera la policía, ¿no?, los distintos sindicatos de la policía consideran que es algo adecuado, porque los expone a ellos a situaciones digamos de riesgo y de violencia. Imagínense a la población o a las infancias y adolescencias que en ese momento están expuestas a situaciones de extrema violencia, ¿no? Bueno, y allanamientos nocturnos será uno de los tantos temas que se van a plantear y analizar mañana lunes a partir de las 10 de la mañana en la sede de la Guardia Republicana. Esto será en la primera asamblea abierta y pública convocada por la CONACYT, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales. El lugar es emblemático justamente para el sindicalismo policial, porque hace 32 años allí en esa sede se declaró, aún sin estar agremiados, una huelga por 5 días al entonces presidente Luis Lacalle Herrera. Esa parada que vamos a hacer tiene el sentido de plantear la problemática de salario que tiene la policía en base al desarrollo de la función y al atraso que tenemos con el IPC, la problemática de la vivienda, la problemática de la salud mental, una catástrofe de dimensiones inconmensurables para la Policía Nacional, que nos lleva a más de 80 policías muertos en menos de 5 años. La ley jubilatoria, contra la cual vamos a estar ensobrando por el sí, porque entendemos que realmente es una ley que perjudica mucho a las fuerzas policiales, pero perjudica al pueblo uruguayo de completo. Nos aleja del sistema solidario, perjudica nuestros ingresos, perjudica el tiempo que podemos disfrutar del retiro. La persecución sindical va a estar entre los temas, los traslados desmedidos, las sanciones desmedidas, las amenazas de superiores que se han incluso estado dando en este último tiempo para que no participen los compañeros de esta propia parada que vamos a hacer para poder plantear nuestras problemáticas. La inseguridad que vive el Estado uruguayo de completo y que comienza como pináculo dentro de la propia institución policial, por la falta y carencia de todas estas cuestiones que te he planteado. Y por una necesidad de que sean escuchadas otras voces dentro del ámbito sindical policial, porque entendemos que hasta ahora quienes han tenido la posibilidad de estar en esos ámbitos que hoy te decía, han sido voces que han estado muy vinculadas a la corrupción, voces que han dado verdaderamente una imagen deplorable de lo que es el movimiento sindical policial, y necesitamos nosotros entrar en la cancha para mostrar que en realidad esto no es así, que hay otras voces, hay ideas, hay planteamientos, hay respeto, hay ética. Bueno, muy bien, como decíamos, esto va a ocurrir mañana, el lunes, a las 10 de la mañana en la sede de la Guardia Republicana. Vamos a cambiar de asunto ahora y es momento de informe especial, como siempre, a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic, a quien ya recibimos. Fede, ¿qué tal? Buenas noches, un placer, como siempre. Josema, un gusto, el mismo gusto de siempre, hoy con un tema un poquito más pesado, más triste, si se quiere también, ¿no? Exacto, duro el tema de hoy, pero bueno, ya desarrolla, Fede, cuéntenos de qué va. Exactamente, y lo vamos a retomar, Josema, porque al principio de estas transmisiones de MBD Domingo que empezaron este año, planteábamos allá por abril que se había presentado una denuncia por omisión de sus deberes contra el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Niños y Adolescentes del Uruguay por la muerte de Ángel Acosta, este gurí de 13 años que estaba bajo tutela del INAU y que en ese contexto apareció hace 5 años, un 24 de septiembre, si no me equivoco la fecha, ahogado en una cantera cercana a su casa, luego de que un hombre, que es el gran
protagonista de esta historia, lo pasara a buscar. ¿Tú te acuerdas, Josema? La senadora Silvia Nane hace bien poquito interpeló al ministro de Desarrollo Social por un caso sucedido en Rivera, por la muerte de una adolescente también que estaba bajo tutela. Exacto. Bueno, en esa interpelación este caso no se trató y está asociado a la muerte de otras 2 adolescentes en 33, por lo cual uno se anima a preguntar cuál será la trama de poder tan fuerte que hay atrás que esto no avanza. ¿Qué está pasando allí, no? Exactamente, Josema. Mirá cómo será. La mamá, en su momento la escuchamos, una entrevista en una radio local, escuchamos su audio, sigue pasando el tiempo, la desesperación aumenta. El 4 de septiembre le escribió una carta al presidente de la República, nos explicó por qué tuvo que llegar a esa instancia. A ver. Según la fiscal, cuando fuimos con Darío hace unos meses, estaba bien abierto el caso, pero a mí nunca me llamó para nada. Por eso me dirijo al presidente para ver si él me puede ayudar a mover esto, ayudarme, porque en sí, mire, mi esposo trabaja en la recolección, en la intendencia, pero no gana, tiene que hacer horas extra, venir de noche para poder sustentar el alquiler. A mí el INAU no me da ni 10 pesos. El MIDE tampoco. Hablé con la señora del intendente, Mario Silvera, de las casas que tienen, que han quitado, de las casas porque las quitaron a la gente, y otras casas que están abandonadas de la gente que quedó sin dueño. Le pedí una casa de esa y no me dio respuesta hasta el día de hoy. Que yo sé que le dieron a una familia con 6 hijos, le dieron una. Es por la política ahora. Todo política. Yo espero que el presidente de la República llegue y él tiene mi número de teléfono, porque yo en la carta, yo todavía me quedo una fotocopia que tengo de la carta, tiene mi número de teléfono, él se puede comunicar, o comunicarse con usted para comunicarse conmigo. Bueno, angustia y desesperación ahí por parte de la familia de este chiquito, ¿no? Ojalá que haya respuesta, si es que la hay. Quien suscribe, Ana Claudia Bustamante, domiciliada en 33. Soy una madre desesperada por el cual he agotado todos mis recursos. Tiene 4 hijos más, el INAU también está sobre ellos, tiene una instancia en octubre. Ella dice que se los quieren sacar, así como le sacaron a Ángel. Al principio de este TEI hablaba de que la fiscal le dice que el expediente está abierto. Es por eso que yo te comentaba de la omisión de los deberes de funciones, tanto del interior del INAU, por no haber investigado la causa sobre la muerte de su hijo en el año 2019 y por no haber avanzado en la causa que presentó el propio INAU, Josema, por una presunta red de trata y de explotación sexual de menores. Eso tampoco se sustanció el expediente presentado en 2020 por quien ahora es su secretario en el Ministerio del Interior, Pablo Abdala, que presidía el INAU en aquel entonces. Uno de los argumentos en su momento para archivar la causa de la muerte de Ángel en 2019 fue que se había ahogado nada más. Vamos a escuchar brevemente lo que dice la madre al respecto. El vínculo con Ángel, con mis hijos, era excelente vínculo. Era un excelente chiquilinero. Ángel era, hasta me salvé, mire, si yo le digo, Ángel sabía nadar. Él salvó uno de los mellizos, que donde vivíamos nosotros había tipo una cantera también en un campo. Era honda, tenía como 5 metros de profundidad y eran chicos. Tendrían más o menos 6 años. Y cayó uno para adentro y él se largó y lo sacó. Tal vez tenía más metros. Y él lo sacó de los pelos, pero lo sacó. Claro, allí habla de la experiencia de chiquito con el agua en este caso. ¿Por qué contamos esto? Porque apareció ahogado. Ana cuenta que el día que este hombre la pasa a buscar, Ángel estaba llorando, no quería ir con él. Es una persona que entraba y salía del INAU, tanto con Ángel como con otros menores. Ahora en el próximo TEI él ya nos va a contar qué tipo de situaciones ella estaba en conocimiento que sucedían, pero en la autopsia forense, Josema, hay un detalle que parece que se le ha escapado a todos los juzgados, a todos los fiscales que saben de la muerte de Ángel Acosta, y yo te lo voy a leer. Dice así: examen interno, cabeza, se confirma traumatismo, el cual se observa en pleno subcutáneo, cráneo sin fracturas, encéfalo sin sangrado ni traumatismo. No llegaría al golpe ese que está registrado a quebrarle el cráneo, pero podría haber quedado inconsciente, caer al agua y ahogarse, que es lo que registra la autopsia como causa de muerte. Toda esta trama que hablábamos al principio, Ana Bustamante cuenta lo que se anima, qué es lo que está ahí atrás. Está el caso de Duche, de la otra muchacha,
Está el caso de la otra muchacha que el padre ya falleció, también porque acá en 23, si no nos movemos, nadie hace justicia. Mire, con Rocío, según una de mis hijas que no está conmigo, que tiene 25 años, Rocío era amiga de ella y le contó que iba a la misma casa que iba Ángel. Y todo lo que pasaba ahí, se prostituían, el hombre les hacía hacer cosas que no tenían que hacer, en una cama de 2 plazas hacían cualquier cosa, juntaban menores de edad. Yo un día descubro, porque lo salgo a buscar de madrugada, salí a buscarlo, y no lo encontraba, un día descubro que me lo había llevado para el Chuy. Yo no sabía nada, absolutamente nada, porque él le brindaba al niño, le brindaba como que él era un amigo que lo quería, y no era así. En el río Limar hacían bailes con parlante y ahí se armaba, no mire, y yo llamaba al director de INAU porque él iba a la escuela, pero él me lo robaba de la escuela, de ahí comenzó que la directora denunció al INAU. Entonces estaba bajo tutela del INAU, pero estaba en mi poder. Pero usted llamaba al director que ahora se jubiló hace un mes, hay otro director nuevo, este director lo llamaba y le avisaba, ¿sabe cuándo apareció el director? ¿Cuándo sucedió lo que sucedió? Espantoso y perturbador lo que cuenta la madre de este chiquito, ¿eh? Bueno, ya lo sabemos todos. Debería avanzar esta causa a 5 años, vamos a decir, del asesinato de Ángel Acosta. Ana Bustamante precisa justicia y también precisa que el presidente le responda a 11 días de haber recibido la carta solicitando ayuda, Josema. Bien, bueno, Fede, muchas gracias. Seguimos el domingo que viene. Dale. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de asunto ahora, difícil. Otros temas. El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, respondió a las críticas de Yamandu Orsi sobre el protagonismo que tiene el presidente Luis Lacalle Pou en la campaña electoral. En ese marco dijo que el expresidente José Mujica hizo lo mismo en campaña, pero con Tabaré Vázquez. La verdad que uno se ríe porque no tiene más remedio. Que es inconstitucional que el presidente se mueva mucho, se muestre mucho, que inaugure todos los días aeropuertos, liceos, CAIF, rutas, puentes. La verdad que es lo que tiene que hacer un presidente de la República. Seguramente parte de lo que pasa es que lo ven con envidia porque no lo pudieron hacer. Delgado dijo que se acabó el relato mentiroso y reclamó honestidad intelectual, acusando a Orsi de decir cosas sin consistencia y sin fundamentos. Agregó que hoy dentro del Frente Amplio no hay liderazgo, gobernando el sector más radical y generando incertidumbres, sin tener posición unánime sobre el plebiscito de la seguridad social. El candidato nacionalista dijo que de aprobarse lo planteado por el PIT-CNT, respetará la voluntad popular y no trabajará para derogarla, a diferencia de lo que sostuvo días atrás en el ciclo de candidatos organizado por Binaibrit. Con respecto a la seguridad social, la fórmula del Frente Amplio, que por lo bajito dice está en contra de este plebiscito, que es un peligro nacional porque colapsa el Uruguay económico y el previsional, no le vamos a poder pagar las jubilaciones a los trabajadores y a los futuros jubilados. El Frente Amplio, la fórmula parece que está en contra, pero lo dice bajito y como con culpa, y dice que no va a hacer campaña. No va a hacer campaña porque están con el cálculo electoral si pierde votos. Hay momentos que en temas tan importantes como este, que se juega el futuro del Uruguay, y que además lo impulsaron ahora porque el Frente Amplio no tiene liderazgo, no tiene cortafuegos, no tiene equilibrio, porque estuvieron 15 años y derogar las AFAP lo proponían hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque estaba Mujica, porque estaba Astori, porque estaba Vázquez, que no lo dejaban. Bueno, muy bien, de filas nacionalistas nos vamos al Partido Colorado, porque donde allí el candidato al Senado, Pedro Bordaberry, volvió a criticar la gestión en seguridad del Partido Nacional. Dijo que no anduvo, al igual que las políticas para el mismo tema que había aplicado el Frente Amplio. Y el gobierno del Partido Nacional en la seguridad, que es lo que resolvió manejarlo ellos, no anduvo. O más que nada, no anduvo todo lo que tenía que andar. Empezó Larrañaga con mucha fuerza, muy bien, y después como que
se empató. Y no pueden decir que no les avisamos. Yo los 10 años que estuve en el Senado interpelaba a Bonomi y le decía, Bonomi, estamos mal, hay que cambiar. ¿Y qué nos decían? Nos decían que no había inseguridad. ¿Se acuerdan qué era lo que nos decían que había? ¿Quién se acuerda? Sensación térmica. ¿Se acuerdan? Y nos decían que no había narcotráfico, sino que algún narcotraficante venía a refugiarse al Uruguay. Y hoy uno anda, no ya solamente por las ciudades y las capitales, por los pueblos del Uruguay, y ve muchachos muertos por la droga, por el fentanilo, la pasta base, cosas. Esos que nos decían, no, en Uruguay no, al final estaba acá. Bueno, bien, vamos a cerrar este primer bloque como lo comenzamos, hablando del Parlamento y el cierre de la legislatura, porque sobre eso consultamos al senador frente amplista Óscar Andrade, quien participó hoy a la tarde en un acto en la Plaza de los Olímpicos. Allí, el legislador dijo que el periodo que acaba de terminar será recordado por los cambios regresivos y antipopulares que se aprobaron, por ejemplo, en materia laboral. Bueno, a ver, fue una legislatura que nos deja un montón de cosas pendientes y temas negativos. O sea, es la legislatura que va a ser recordada porque los trabajadores que estaban peor, que fueran despedidos de una empresa insolvente, con los gobiernos del FA tenían un fondo de insolvencia y a partir de la interpretación que aplicó este gobierno en Casa Galicia, dejan de tener ese derecho. Es el periodo legislativo que va a ser recordado porque la Cámara amparó en los fueros a un legislador que estaba investigado por la justicia por ocultar información sobre delitos de lesa humanidad. O sea, es la legislatura que va a ser recordada porque resolvió bajarle a la mitad las multas a las empresas que hacen fraude documental y estafan a los trabajadores. Es la legislatura que va a ser acordada porque los beneficios conseguidos en Consejo de Salario ya no van a ser permanentes, sino que van a evaporarse en el plazo que culmina el convenio. Yo creo que es un periodo que tiene mucho más componentes negativos para recordar, con un presupuesto que fue un ajuste. Llegó un gobierno que ganó las elecciones diciendo puedo ahorrar 900 millones de dólares de gastos superfluos. Y después para ahorrar 700 bajó salarios y jubilaciones. Bueno, es una flagrante incumplimiento electoral. Bueno, muy bien, es momento de hacer una pausa muy breve. Ya venimos para el tramo final de la edición domingo de MBD Noticias. Segundo bloque de MBD Noticias, seguimos avanzando en la información. Les contamos que se realizó una nueva edición del Paseo Palermo Sur con feria de artesanos y escenarios de propuestas musicales para todo público. Las actividades son parte del trabajo conjunto de vecinas y vecinos y también organizaciones de la sociedad civil para una mayor integración y disfrute. Tratar de unir a los dos barrios y llevar a flote toda la parte afro, toda la parte artística, toda la parte tipo artesanal de la gente que trabaja de esto, ¿no? Que se dedica muchas horas. En este momento somos 6 grupos que estamos trabajando, ¿no? Que es Palermo de Feria, Emprendiendo al Sur, el grupo de Macamba, amigos de Figari, de la UTU de Figari. Tenemos a Minca, que es un colectivo que se está organizando ahora, y Artesanas en Red, que es otro colectivo que se armó ahora. Los organizadores somos los 4 primeros que te nombré, y todos los otros 2 son invitados. Pero es eso, es levantar el barrio, mostrar las artes, ahí va. Del tambor, difundir la cultura que es emblemática en los dos barrios, ¿no? ¿Hay buena respuesta del público? Porque no es la primera vez que lo hacen. Sí, a veces tenemos unos meses un poquito mejor, unos meses un poquito ahí, pero no, en sí la gente responde mucho, digo, en verdad, sí. Siempre tenemos gente caminando, fluyendo. También esto sirve para que unos los hagan conocer, ¿no? Bueno, vamos a abrir el capítulo internacional, lo decíamos en nuestros titulares, por primera vez en la historia una potencia mundial, China abre su economía a los países menos desarrollados de forma industrial y también económicamente. Esto lo hará eliminando los aranceles a los productos que exportan al gigante asiático. 33 de esos países están ubicados en África.
El anuncio lo hizo el presidente chino Xi Jinping al inaugurar la edición 2024 del Foro de Cooperación China-África, creado hace 24 años para fomentar las alianzas del llamado Sur Global, con el telón de fondo de una nueva e incipiente guerra comercial con Occidente, siendo los aranceles fijados a los autos eléctricos chinos en Canadá, buena parte de Europa y Estados Unidos, una de las primeras batallas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presente en la inauguración del evento en Pekín, destacó que la cooperación entre ambas partes se ha convertido en el pilar principal de la cooperación sur-sur y dijo que puede impulsar la revolución de las energías renovables y ser un catalizador para las transiciones clave en los sistemas alimentarios y la conectividad digital. Con este paso, China abrirá voluntaria y unilateralmente su mercado más ampliamente, afirmó Xi, poniendo como ejemplo a los productos agrícolas africanos y la cooperación en comercio electrónico y otras áreas. El mandatario se comprometió a poner en marcha 30 proyectos de energía limpia como parte del Plan de Acción para África en los próximos 3 años, ayudas financieras de casi 46.000 millones de euros y el objetivo de crear 1 millón de empleos en el continente. En esta cumbre también se conoció el dato de que China es el mayor socio comercial de África desde hace 15 años consecutivos, con un comercio bilateral que en 2023 alcanzó los 282.100 millones de dólares, marcando a su vez un nuevo récord. Bueno, estamos prácticamente en el final. Como siempre repasamos el pronóstico del tiempo a cargo del Instituto Uruguayo de Meteorología. ¿Cómo va a arrancar la semana? Bueno, Inumet dice que para mañana, el lunes 16 de septiembre, estará claro y algo nuboso con neblinas matinales. La mínima, ahí lo ven, será de 7 grados, la máxima de 21. Para el día martes 17, aumenta la nubosidad y también aumenta un poco la temperatura porque tendremos una mínima de 9 y una máxima de 23. Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a las 8, a las 13 y a las 18:55. Nosotros nos vamos y los dejamos con los principales titulares de la jornada y también con lo que se viene en nuestra pantalla. Que pasen bien. La madre de un adolescente de 13 años muerto bajo tutela del INAO en un caso aparente de explotación sexual de menores le escribió una carta al presidente Luis Lacalle Pou para que el crimen de su hijo no quede impune. Santiago Bordaberry, hermano del candidato colorado al Senado Pedro Bordaberry, le pidió al presidente de Argentina Javier Milei que le saque la picana de la costilla a los productores para que el sector ganadero tenga el impulso que necesita. En el mes de homenaje a Elena Quinteros, organizaciones sociales piden que el ejército devuelva la casa que le robaron a la maestra luego de secuestrarla y desaparecerla en el año 1976. La coordinadora de sindicatos policiales realizará este lunes una asamblea frente a la Guardia Republicana para debatir sobre seguridad pública en el mismo lugar donde hace 32 años se declaró la huelga contra el gobierno de Luis Lacalle Herrera. Un informe de Bloomberg posiciona a Uruguay como el cuarto país con la inflación más alta de Latinoamérica y destaca que durante la gestión del Frente Amplio se alcanzó el récord de meses con inflación por debajo de un dígito. Desde el 1 de septiembre, el MIDES internó compulsivamente a 16 personas en situación de calle por representar un riesgo para sí o para terceras personas. China anunció que 33 países de África podrán exportar sin aranceles a partir de 2025 en el marco de la cooperación estratégica establecida desde el año 2000.